Hola amigos, bienvenidos al conversatorio. Estaremos estudiando una lección nueva. Esta mañana tenemos a Areli de mi lado izquierdo que nos acompaña. ¿Cómo estás, Areli? Muy bien, Keila, me da mucho gusto poder estar en este día aquí con ustedes y compartir sobre esta lección que yo creo que es muy interesante y va a ser de beneficio para cada uno de nosotros y los que pues, nos están viendo. Sí, y de mi lado derecho tenemos a Sonia. Sonia, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Feliz sábado. Pues bueno, es un gusto, ¿verdad? Acompañarles en este panel del estudio de la palabra de Dios y sobre todo de esta lección muy importante. Así es, vamos a estar hablando, la lección viene muy importante, tiene temas muy interesantes y vamos a estar hablando sobre la Biblia, sobre la fe y sobre la oración. Y hoy vamos a estar hablando sobre la Biblia, el papel de la Biblia. ¿Qué significado tiene para nosotros la Biblia? O para ti que nos estás escuchando, ¿qué significa la Biblia para ti? ¿O qué ha significado la palabra de Dios para tu vida? Quizá apenas la estás estudiando o quizá tienes pensado comenzar a estudiarla. Hay un versículo en Hebreos 4:12 que nos dice justo eso, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, imagínense que como es una espada, ¿no? Y aquí nos dice que pues la Biblia es más, penetra más que una espada de dos filos. Las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, el poder de la palabra de Dios qué importante es para nosotros. Y para ti, Areli, o para ti, Sonia, ¿qué significado o qué podemos aprender de la palabra de Dios, que es la Biblia? Yo creo que, bueno, a lo largo de nuestras vidas hemos escuchado, ¿no? El famoso versículo Salmo 119, 105, ¿no? Que dice, Ujú. lámpara es a mis pies tu palabra. Y pues de acuerdo a lo que tú dices, ¿no? La palabra de Dios yo creo que debe de ser eso, una guía para nuestras vidas. Que cada paso que nosotros demos sea pues de acuerdo a la palabra de Dios. Hace tiempo yo subí el Cerro de la Silla sola de madrugada, no se los recomiendo, no lo hagan, pero cuando yo iba subiendo estaba oscuro, o sea, estaba Ujú. completamente oscuro, no se veía nada, o sea, nada, literal, estaba todo negro. Yo iba alumbrando con mi lámpara y me acordé de este versículo, o sea, yo iba alumbrando y solo iba viendo mis pasos y el siguiente paso, no veía más allá, solo veía el siguiente paso que iba a dar, ¿no? Entonces yo creo que pues es lo mismo con la Biblia, la palabra de Dios. Tal vez no Ujú. vamos a poder ver nuestro futuro, que va a haber más allá, pero debemos tener esa confianza, ¿no? De que es la palabra de Dios. Si seguimos lo que Dios nos dice a través de ella, podemos estar seguros que el siguiente paso va a ser seguro. Así es, qué valiente tú. Sonia, tú en tu vida o cómo la has aplicado, qué podemos o qué nos puedes comentar de lo que es la palabra de Dios para nosotros. Pues la palabra de Dios para mí pues es una instrucción, Ujú. ¿verdad? Si bien es cierto, antes de que yo o me congregara en una iglesia o aprendiera de la Biblia, era como un libro más, como para muchos de ustedes que nos están viendo, pero cuando nosotros tomamos la Biblia en serio, ¿verdad? Y creemos que realmente Dios nos está hablando mediante ella. Si es una instrucción, es algo que nos ayuda a cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestros hábitos, y también es nuestra luz, como dice Areli, y es nuestra esperanza en cualquier situación de la vida que estemos pasando. La Biblia tiene respuesta para todo, porque Dios siempre está al pendiente de nosotros. Amén. Entonces la palabra de Dios es viva y es poderosa. Nosotros reconocemos la Biblia como la palabra de Dios. O sea, nosotros, si nos queremos comunicar con Dios, ¿qué es lo que hacemos? Oramos, ¿verdad? ¿Y Dios cómo se comunica con nosotros? A A través través de de su su palabra. palabra. Entonces, qué bonito, ¿no? Que haya una comunicación, no nada más que nosotros hablemos con Dios, sino que Él, por medio de su palabra, nos habla. Entonces, cualquier cosa que nosotros queremos pedirle a Dios en oración, Dios siempre va a tener una respuesta para todo. Y aquí Dios quiere hablarnos, nos dice que quiere animarnos, quiere desafiarnos, transformarnos y orientarnos para darnos esperanza. ¿Ok? Y sabemos que la Biblia es un arma muy poderosa. ¿Ok? No es cualquier libro.
¿Y qué es lo que ha pasado con la Biblia? Sabemos que Satanás a lo largo de la historia de la humanidad, pues siempre ha tratado de atacarnos, ¿no? Para que no podamos tener esa relación con Dios, esa comunión que nosotros tenemos con Dios. Satanás siempre ha impedido que no la tengamos. El hecho de no estudiar su palabra o que nos impidan cosas para, o que nos impide más bien estudiar la palabra de Dios, pues Satanás siempre está ahí para que no tengamos esa relación con Dios. Y a lo largo de la vida, de la historia, pues también sabemos, conocemos la historia, cómo los mártires lucharon, ¿no? Para tener, para que se conservara la palabra de Dios, que gracias a eso, ¿no? A esa, a los mártires, recordemos pues a Martín Lutero también, y gracias a eso nosotros hoy en día podemos tener ese manual, esa palabra de Dios hoy en nuestra vida para estudiarla. ¿Y qué podemos aprender aquí también, Arel y Sonia, sobre esta arma tan poderosa que es la palabra de Dios? Eh, Bueno, como tú dices, ¿no? A lo largo de la historia ha habido una lucha constante, o sea, con la Biblia, la palabra de Ujú, Dios. Satanás sabe, o sea, él sabe que si nosotros nos ponemos a estudiar diariamente la palabra de Dios, pues vamos a conocer más acerca de Dios, vamos a conocer su carácter, los engaños de ujú, Satanás. Entonces, o sea, debemos de estar conscientes de que si Satanás quiere destruir la Biblia y nos quiere alejar de ella, es por algo. O ujú. sea, realmente la palabra de Dios tiene mucho poder. Y estudiando, o sea, este tema sobre el arma más poderosa, yo estaba pensando, o sea, no sé, muchas veces a nosotros se nos olvida enfrentar nuestro día con la armadura, ¿no? La armadura de Dios, ¿no? Ujú. Que pues incluye su palabra. Se nos olvida enfrentar, o sea, las peleas, las luchas que tenemos en nuestro día a día. Y pues yo supongo, todos cuando tenemos hambre, pues comemos, ¿no? No es lo mismo que yo vea comer a Sonia o que te vea comer a ti, Keila, a Ujú. que yo coma. Si yo nada más las veo comer, yo no voy a Saciar. satisfacerme, no voy a suplir mis Claro. necesidades, no voy a tener fuerzas. Es lo mismo con la palabra de Dios. Si yo nada más me pongo, a lo mejor, no sé, voy a ver un tema, me pongo a escucharlo y ya. O sea, lo que me dicen es lo que yo capto, ¿no? Pero si yo no la leo, o sea, yo no la consumo, no va a tener un beneficio para mí. Entonces creo que es muy importante que nosotros eh, nos alimentemos de la palabra de Dios, nos alimentemos de la palabra de Dios para poder hacer frente pues a los ataques que nos da, o nos Sí, lanza el que nos enemigo día con debilitamos, día. ¿verdad? También nos Sí. debilitamos espiritualmente. Y saben que estaba pensando que desde el cielo Lucifer conocía la palabra de Dios y la palabra dicha, Ujú. no la Ujú. palabra Sí, sí, sí. escrita. La palabra, las palabras que Dios decía, él las conocía. Y sin embargo, ahorita en la actualidad, Satanás odia la palabra de Dios. Dice que la odia con todas sus fuerzas. Ujú. ¿Y qué hace con nosotros? Pues nos mantiene ocupados, nos mantiene cansados, nos mantiene indiferentes, nos mantiene trabajando y nos mantiene distraídos. Y eso es su deleite. Dice, pero nosotros tenemos que agarrar de dos armas poderosas. ¿Cuál es? Pues la oración y el estudio de la palabra. Con eso Él se mantiene alejado de nosotros. Por el estudio, como dice Areli, no superficial. Ujú. El estudio de tener una conciencia, una razón, un raciocinio de qué Dios quiere decirme hoy a mí. Así es. También, Ujú. bueno, algo que quería comentar que estaba leyendo en bueno, es un fragmento del matinal Exaltada Jesús, que dice que Satanás busca poner nuestra mirada en perdón, en el yo. Ujú. Él busca, bueno, todos caemos, en algún momento de nuestra vida cristiana hemos caído, ¿no? Sí. Entonces, pues mayormente, yo supongo que a todos nos ha pasado cuando caemos, pues nos sentimos como que tristes, de, pues no soy suficiente, ¿no? A lo mejor pues ya Dios no me va a aceptar o así. Pero ese es el objetivo que tiene Satanás, o sea, que tú te enfoques mucho en ti, como de que no, pues tú no pudiste, o sea, y no vas a poder. Y es cierto, o sea, es cierto que nosotros no Mm. vamos a poder por nosotros solos, pero creo que eso mismo, o sea, el hecho de que no vamos a poder, tiene que hacernos ver nuestra dependencia de Dios. Y cuando lleguemos a caer, decir, es cierto, o sea, yo no puedo, necesito de Dios. Entonces creo que
pues es importante que aunque lleguemos a caer, mantengamos siempre también nuestra mirada siempre pues puesta en Dios, ¿no? Así es. Buscarlo. Buscarlo a través de su palabra y la oración. Ok. Buscadme y viviréis, dice Dios en su palabra. O sea, Él nos dijo eso. Porque también la Biblia tiene una autoridad. ¿Ok? Debemos de entender la autoridad de las Escrituras. Y precisamente en la palabra de Dios hay un versículo en 2 Timoteo 3:15 al 17 que nos dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí nos dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, este versículo siento yo que resume realmente lo que es la palabra de Dios, porque es eso, es Dios nos enseña y quiere que nosotros podamos ser perfectos. Aquí nos dice que nos enseña para corregir y para instruir en justicia. Entonces podemos entender la autoridad de Dios a través de su palabra. Y también otra cosa que debemos dejar en claro es que al estudiar la Biblia, nosotros no debemos de pretender que la Biblia pues concuerde con nuestros propósitos o nuestros deseos. Es decir, a ver, voy a estudiar lo que pienso yo que está bien, o sea, buscar lo que Me considero conviene. o me conviene, exactamente, Arely, lo que me conviene estudiar, no, o sea, debemos estudiar toda la Biblia, así sean cosas que quizá en ese momento no nos agradan, pero tenemos que leerlo porque Dios siempre tiene un mensaje para nosotros, el cual es muy importante y es esencial para nuestra vida. Y sobre todo, pues como estábamos diciendo ahorita, es un instructivo para nuestra vida y tiene respuesta para todo. O sea, Ujú. es algo que nosotros debemos de tener siempre presente, que si estamos angustiados, ahí vamos a la Biblia, Dios tiene una respuesta. Si estamos preocupados, si estás estresado, si te sientes desorientado en la vida, enfermo, tanto espiritualmente como físicamente, de la salud, porque también hay versículos, ahorita se me vino a la mente con eso de que a nuestra conveniencia, o cosas que quizá no nos agradan mucho, en la Biblia nos habla, por ejemplo, de la alimentación, ¿no? Ujú. Y nos dice qué alimentos debemos de comer y qué alimentos no. Y ahí nos dice clarito. Y hoy en la actualidad, pues hay muchas personas o muchas creencias que nos dicen que esto no importa. O sea, como que, ay, no me conviene, no lo quiero hacer. O ya no, ya está abolido o cualquier cosa. Cuando claramente Dios les dijo, estos alimentos son puros, estos son impuros. Y es así. Entonces, ¿nosotros quiénes somos para cuestionar lo que Dios nos está diciendo? O sea, ¿quién soy yo para decir, no, yo voy a comer eso porque me gusta? Y aplica para todo, o sea, para muchas cosas, en cuestiones de pareja, de alimentos, o sea, de todo. Dios nos dejó un manual. ¿Qué podemos añadirle, qué podemos decirle a todas las personas que nos están viendo sobre esta autoridad de la Biblia? Pues en eso de los versículos que dice que debemos comer y que no, ahí en Levíticos podemos decir, los que queremos deleitarnos, ¿verdad? Podemos Ujú. decir, no, pues eso era para el pueblo de Israel. Sin embargo, nos Así es. acomodamos mucho porque hay cosas que dicen, no, esto sí es para nosotros. Y en la antigua, no, eso era para el pueblo de Israel, no comerán esto, no, no, con todo lo que dice ahí en Levíticos 11. Entonces, es bien importante a la hora de nosotros abrir la palabra de Dios, ser receptivos Ujú. y no buscar lo que nos conviene y no quedarnos con lo que se nos acomoda, nuestro estilo de vida. Y dice que también nosotros tenemos que echarle ganas para Ujú. nuestra salvación. Leer la Biblia con actitud de aprender, de cambiar y de Ujú. saber que en algún punto me está corrigiendo Dios, aunque no me guste o no me Ujú. parezca. Pues dice que nosotros también tenemos que cooperar en nuestra salvación mediante la palabra de Dios. Así Así es. es. Y también que la Biblia sea la que guíe nuestras vidas. Porque actualmente muchas de las cosas que se dicen en el mundo van en contra de la Biblia, o sea, de Ujú. lo que nos dice Dios. Entonces debemos de estar conscientes de que lo que guíe nuestra vida debe ser Dios a través de su palabra. Eh, y a mí me ha tocado, o sea, tristemente, siento yo,
dentro de nuestra iglesia con autoridades, personas que uno piensa que pues siguen lo que Dios dice a través de su Biblia, ¿no? Me ha tocado dialogar sobre temas que yo les digo, no, es que la Biblia dice esto. Y me dice, no, es que allá arriba dijeron esto. Y yo, no, pero es que tu base debe de ser la Biblia, ¿no? Entonces, creo yo que debemos de tener cuidado de no fijarnos en las personas, aunque sean cristianos o tengan altos rangos, dirigentes, o sea, porque Dios, digo, Satanás con mayor razón va a utilizar a esas personas, porque sabe que muchas veces humanamente ponemos nuestra vista en ellos. Sí. Entonces debemos de tener mucho cuidado de no guiarnos por lo que dice una persona, sino por lo que dice Dios. ¿Y cómo lo vamos a saber? Estudiando la Biblia. Si no la estudiamos, va a ser fácil que nos tambaleemos, o sea, no vamos a poder discernir entre la verdad y el engaño. Entonces es muy, muy importante que estudiemos la Biblia. Reconocer la voz de Dios, porque también en la Biblia nos revela que hay muchísimos diálogos que Dios sostuvo con sus hijos, con Abraham, con Enoc, con Moisés, con Job. Entonces, yo a veces medito en esto y digo, ay, qué padre cuando ellos podían tener esa comunicación con Dios. Haber sido muy bonito. Sí. Yo, en persona. No. Sí. En persona, o sea, que dije que estabas tú en una situación complicada y de repente Dios, oye, Areli, oye, Sonia, imagínate ese momento, porque si así ahorita, pues nos emocionamos porque nos comunicamos con Dios a través de la oración y Él nos responde en su palabra. Ahora, pues a viva voz que nos diga de esa forma, porque yo a veces como humano, yo digo, Dios mío, ay no, o sea, a veces quisiera que Dios dijera, haz esto así, o sea, que me dijera... que te tome de la mano. Que me tome de la mano, no, por ahí no, vete aquí, te quiero aquí y aquí vas a hacer esto. Porque a veces le digo, ay señores, que a veces como que, no sé, como que no entiendo cómo hacer las cosas, aunque tú me digas, pero quisiera como que fuera algo más específico, ¿no? Entonces la Biblia nos declara eso y también nos dice, Jesús nos dijo cuando estuvo aquí en la tierra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda alma y con toda tu mente. Entonces Dios no pretende que prescindamos de nuestro raciocinio, sino Él desea informarle a la mente humana con su vasto conocimiento lo que nos revela en parte que es en su palabra. Ok, entonces esto lo debemos de tener siempre en nuestra mente. Si Dios nos ama, o sea, nosotros debemos de amar a Dios y comunicarnos con Él, o sea, obedecer las instrucciones que Él nos ha dado. Pero fíjense cómo Dios nos da la palabra, nos da su palabra, o sea, la instrucción, y luego nos da el libre albedrío, pero luego también por la razón, que es la razón, ¿verdad? Te da la capacidad de que raciocines si lo que estás leyendo es bueno o es malo, o te conviene o no. O sea, realmente si te conviene, no lo que tú quieres, ¿verdad? Sí. Pero también dice que nos da el conocimiento y la comprensión, si tú se lo pides. Entonces, Dios nos da todo, nos da la palabra, nos da la guía, nos da la comprensión y nos da la sabiduría. Las herramientas, todas las herramientas para que tú la entiendas, para que tú la vivas y para que la puedas compartir. Qué bonito. Sí. Qué bonito porque también la verdad, aquí pasamos a lo que es la verdad bíblica. Y nos dice aquí, porque hay una tendencia, ¿no? en la humanidad, en la actualidad. En la portada de la revista Time publicó un artículo titulado ¿Ha muerto la verdad? Esta tendencia es muy interesante, pues nos está ilustrando la posición actual de nuestra sociedad al respecto. ¿Qué es lo que vemos actualmente en la humanidad? O sea, hay muchas creencias, pero también hay, por ejemplo, según la cultura popular, existe un criterio, que es decir, que es verdad y que no es verdad, ¿no? Y ni un fundamento que permanezca constante, del que se pueda depender y resista la prueba del tiempo. Hoy en día es como de que, ay, ¿tú crees eso? Ok, o sea, no es así, o cada quien cree lo que quiere y no existe una verdad absoluta. Existe mucho de eso en la actualidad. Pero, pues nosotros como cristianos que creemos en Dios como soberano y creador del universo, porque también hay algo que me llamó la atención justamente esta semana de estos astronautas, ¿no? Que fueron al espacio, y es algo muy bonito porque uno de ellos estando allá, o sea, quiero creer que fue así, entonces fue real, pues predicó el mensaje para toda la humanidad, y eso se me hizo muy impresionante porque él habló del amor de Dios, dijo que nosotros acá como criaturas estando en la tierra,
cómo Dios nos llamó a amarlo a Él, principalmente sobre todas las cosas, pero que también nos decía que amáramos a nuestro prójimo. Entonces, ese mensaje se lo dio a esta persona y pues toda la humanidad quiero creer que lo escuchó. Y es un mensaje poderoso porque nos hace ver que aunque mucha gente diga, no, es que la ciencia, eh, Dios no existe, pero sabemos que la ciencia revela a Dios. Inclusivamente estas personas están diciendo que Dios existe. Entonces, ¿por qué no creer en algo que nos declara, o sea, que la misma naturaleza de la humanidad nos da a entender y nos dice y nos revela que Dios existe? ¿Qué podemos aprender de esta parte, Arely y Sonia? Pues nosotros, desde el momento que decidimos ser cristianos, si nosotros abrimos la palabra de Dios en el primer versículo del primer capítulo, Génesis 1:1, dice que Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Si yo creo este versículo, desde que abro la Biblia y empiezo a comprenderla, entonces ya estoy del otro lado. Primero, que hay un Dios. Ujú. Segundo, que creó en 6 días el cielo y la tierra. Y después que creó al hombre con sus propias manos. Si yo lo creo así, yo creo que de ahí parte todo. Porque si yo empiezo a cuestionar quién creó a Dios y cómo que con su voz iba a poner las nubes, el sol, la luna, entonces ya empieza mi incredulidad. Entonces, si es así, nosotros vamos a empezar a cuestionar la palabra de Dios, que pasa muchas veces, y no vamos a saber qué es verdad, cuál es la verdad y cuál es el error. O sea, obviamente el error está en nosotros, ¿verdad? Porque tenemos una mente finita, una mente corta, Ujú. una mente estrecha. Y dice que los pensamientos de Dios jamás se van a comparar a mis pensamientos. Y Claro. mis planes de futuro para mí jamás se van a comparar con los de Dios. Por eso dice el dicho, cuéntale tus planes a Dios si quieres que se ríe. Sí. También, bueno, en el Espíritu de Profecía comenta que la obra de Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra era presentar la verdad. Dice que muchos de sus oyentes quedaban maravillados, ¿no? Por la forma en la que Jesús les mostraba la palabra de Dios, que era muy diferente a como se la presentaban los rabinos. Y se menciona que mayormente pues ellos la presentaban a su conveniencia, ¿no? Que es lo que hemos estado platicando, ¿no? Ujú. Entonces, eh, creo que, o sea, sí, nosotros podemos confiar plenamente en la palabra de Dios, lo que nos dice, no se contradice, o sea, a pesar de que fue escrita en muchos años, o sea, muchos años de diferencia entre un Ujú. libro y otro, hay congruencia, ¿no? Entre lo que dicen, pues, los escritores, ¿no? Sabemos que, pues, son inspirados por Dios, es la palabra de Dios. Entonces, podemos estar seguros que lo que dice en la Biblia es verdad. Y que esa verdad puede hacer un cambio en nuestras vidas, nos puede transformar a semejanza de Cristo. Entonces, pues yo creo que o sea, yo sé que lo digo mucho, pero es importante que lo tengamos siempre en mente, ¿no? Que estudiemos la Biblia. Estudiarla. Es verdad, podemos confiar plenamente en lo que Dios nos dice a través de ella y pues quitar nuestras ideas preconcebidas, ¿no? Que dejar que Dios sea quien nos habla a través de su palabra. Y mira que hay muchos eruditos bíblicos. Ujú. ¿Qué es un erudito bíblico? Lo busqué en la Ujú. inteligencia artificial. Experto dedicado al estudio y análisis e interpretación de las escrituras. Entonces, hay muchos eruditos que se dedican a estudiar profundamente las escrituras, Ujú. que aquí en la iglesia o en todas las iglesias se paran al frente, como lo dijiste tú, Arely. Se paran al frente y te dan una doctrina con mucha seguridad. Dice, pero que no nos podemos quedar solo con eso, porque de pronto tú acabas de escuchar o acabas de leer en la Biblia otra cosa de lo que está diciendo el erudito al frente, entonces dice que aquí la lección también que te terminan confundiendo, Ujú. confunden a las personas. Ujú. Si yo tengo una viva conexión con Dios mediante la oración y estudio la Biblia a profundidad, o por lo menos le pido sabiduría a Dios para comprenderla, entonces ese erudito no me va a confundir, pero para eso, o más bien a causa de eso, yo deduje que por eso hay muchas religiones en el mundo, Así por la es. confusión de la Sí, estudio de de la... la palabra de Dios. Así es. Y uno de esos ejemplos, lo tengo que recalcar aquí, Ujú. es el sábado.
sea, como dice Sonia, hay tantas religiones Sí. en el mundo, pero si se dan cuenta que todas tienen algo en común, o sea, sí, o sea, todas alaban a Dios, pero en cuestión de guardar el día que Dios eligió, todas Pues como que se guardan otros pusieron de días, acuerdo sí. en que el domingo, ¿de dónde lo sacaron? O sea, porque si estudiamos la palabra de Dios, Ujú. aquí hay un versículo que dice en Mateo 5:17 para todos aquellos que tienen duda de que no, es que el sábado ya no es, se cambió el domingo. En la Biblia no hay ningún versículo que diga que el día sábado se cambia al domingo. O sea, por más que busquen, no existe. Al contrario, en Mateo 5:17 dice, Jesús dijo, ¿no? Cuando estaba aquí en la tierra, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, si Jesús lo dijo, ¿por qué yo no voy o sea, a seguir lo que Dios me está diciendo? O sea, en ningún momento Dios dijo, no, ya no vas el día que yo elegí, porque lo eligió desde la creación. O sea, la Biblia nos describe que el sábado Él lo eligió desde la creación. ¿Pudo haber elegido el domingo? Pues sí, ¿verdad? Pero no quiso el domingo, Él dijo el sábado. Entonces nosotros como sus criaturas, ¿qué es lo que, qué día vamos a adorar? Pues el día que Dios dijo, ¿no? Sí. O sea, si nuestro creador, si nuestro padre nos dijo que es el sábado, como pudo haber escogido cualquier otro día, nosotros como sus criaturas, pues ese día lo vamos a alabar. Entonces, aquí es muy importante, como está diciendo Arely y Sonia, el dejarnos guiar, ¿no? Por costumbres religiosas, porque tal persona dijo, porque pues no, yo crecí así, o sea, creo en Dios, pero a mí me inculcaron que es así. Pero si realmente en tu corazón quieres obedecer a Dios y quieres amarlo, pues vas a ir a su palabra. Entonces, y vas a hacer lo que Dios te dice. Si Dios te dice, hijo, yo elegí el sábado desde la creación para que tú descansaras ese día, para que tú me alabaras ese día. Ah, ok, Señor, entonces vamos a alabarte ese día. Aunque toda la humanidad diga que no o lo haga en otro día, si Dios me dijo eso, entonces pues yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y ahí hay que preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la autoridad que rige nuestras vidas? ¿Cuál es la autoridad? ¿Si es la palabra de Dios o es lo que dice, pues, alguna otra autoridad terrenal, ¿no? ¿Quién es Entonces la hay que autoridad? preguntarnos eso, ¿cuál es la autoridad o quién es la autoridad de nuestras vidas? ¿Quién domina o quién es la autoridad en mi vida? ¿Y qué cambiaría en tu hogar? Es una pregunta para todos los que nos escuchan. ¿Qué cambiaría en tu hogar si recurrieras a la Biblia cuando debes tomar una decisión importante? ¿Cuáles son esas decisiones importantes? Híjole, yo creo que pues todos aquí hemos tenido una decisión importante, ¿no? Pues muchísimas, o sea, elegir desde un problema matrimonial, desde elegir una pareja, un trabajo, mudanza, o sea, todo. O sea, ¿qué cambiaría si nosotros decidiéramos recurrir a la Biblia? Yo creo que demasiado. O sea, habría o sea, un cambio completo en nuestras vidas. Yo platicaba con una amiga sobre eso mismo, o Ujú. sea, de pedir la dirección de Dios en todo lo que hacemos, ¿no? Y si nosotros recordamos la historia del pueblo de Israel, cuando ellos pedían la dirección de Dios y hacían lo que Dios le decía, pues les iba bien. Pero Mm. había veces que ellos tomaban sus propias decisiones, decían, no, pues vamos a pelear, o sea, vamos a pelear contra tal pueblo, peleaban y quedaban derrotados, ¿no? ¿Por qué? Porque no pedían la dirección de Dios. O a veces porque hacían algo que Él no les decía, ¿no? O no les ordenaba. Entonces, yo creo que, pues, la historia del pasado, pues, fue escrita para nuestro aprendizaje, ¿no? Sí. Si nosotros, pues, llegamos a hacer lo mismo, de pedir la dirección de Dios en todo lo que hagamos, por más mínimo que parezca, yo creo que, o sea, sí va a haber un cambio radical en nuestras vidas. Creo que vamos a poder vivir más plenamente, sabiendo que, Sí. pues, todo es para nuestro bien y lo que estemos pasando o enfrentando, pues, es para nuestro beneficio. Sí, Dios nos dijo también, o sea, depositen en mí todas sus cargas, o sea, sus problemas, yo los voy a hacer descansar. Entonces, a veces nosotros como humanos nos estresamos o nos preocupamos y no encontramos una salida cuando realmente la salida Dios ya la tiene. Solamente Dios está esperando que nos le digamos nosotros, Señor, pues ayúdame, o sea, guía tú mi vida, no quiero ser yo la persona que tome esa decisión de hacer conforme a mi voluntad, o sea, que sea la voluntad de Dios. Y sabemos nosotros que la voluntad de Dios siempre va a ser la mejor. O sea, queramos o no, la voluntad de Dios siempre va a ser la correcta. Incluso David en Salmos, ahí mismo él lo dijo, o sea, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, hay tantos versículos que nos hablan del amor de Dios, de cómo guiarnos en la vida, porque Dios siempre va a estar ahí, dispuesto. O sea,
Su amor sabemos que se renueva cada mañana, o sea, el estudiar la palabra de Dios nos capacita y nos ayuda a aumentar la fe. Oigan, y en algún momento nos puede pasar como pueblo de Israel quejarnos, ¿verdad? Ah, sí, también. Se quejaron porque estaban cansados del maná. Imagínense Ujú. en algún momento de nuestras vidas, Señor, estoy cansado de la Biblia, de la religión, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué siempre tengo compromisos? Y sucede mucho más en los chavitos porque ya uno de adulto, pues como dicen luego, ya viví, ¿verdad? Ya vivió, Ujú. pero en los muchachitos de que, ¿por qué me tengo que someter? ¿Y por qué lo que digan mis papás? O sea, ya ni siquiera lo que diga Dios en su palabra. Entonces llega un momento en el que Dios, igual que al pueblo de Israel, si tú quieres hacer eso, hazlo. Si tú quieres apartarte de mí, hazlo. Si tú quieres vivir tus consecuencias, hazlas. Y como dijo Areli, ¿verdad? Las consecuencias de nosotros, simplemente de apartarnos de Dios, de su palabra o de la oración, son nefastas, son camino de muerte, Ujú. la verdad. No se Sí. pueden evitar, o sea, las consecuencias existen y en la Biblia nos declara de las historias de todos los antepasados, o sea, de Abraham, de todos, cómo a veces Que tomaban sus vivieron. propias decisiones, o sea, por ejemplo, Abraham y Sara, y qué consecuencias tuvieran, o sea, aunque nosotros como humanos no queramos tener consecuencias, pues al final del día, pues si hacemos algo equivocado, pues la vamos a tener. O sea, eso Dios no No lo va lo a quita. impedir, pero va a estar ahí con nosotros. Y Él nos dice, a pesar de que tú estés pasando por el valle más oscuro, de sombra, de muerte, yo voy a estar ahí contigo. Y eso es lo más bonito que nosotros debemos de entender, que Dios va a estar con nosotros Sí. en todos nuestros tristezas y también en nuestras alegrías, porque también en la Biblia si estás alegre, ok, alaba a Dios, ahí están los salmos, las historias, todo que nos da, que nos recuerda el amor de Dios. Y también para ir aterrizando de esta lección, vamos a pasar a otro punto que es la condición del corazón. ¿Qué capacidad nosotros tenemos para recibir la palabra de Dios en nuestro corazón? De esa capacidad, pues depende en gran manera nuestra condición espiritual de cómo vamos a acudir a ella. Porque el discernimiento espiritual es la capacidad de comprender las cosas espirituales. ¿Ok? Nosotros como humanos pues no entendemos muchas cosas, pero el discernimiento nos va a ayudar a comprender todo lo espiritual. O sea, a veces nosotros no vemos lo que ocurre porque tenemos que tener el ojo de la fe. El ser humano, no, es que no creo en Dios, no creo en su palabra, pero más allá de eso es el ojo de la fe, o sea, lo que no se ve. ¿Qué Ujú. podemos entender sobre esto? No sé, yo creo que lo han escuchado muchos, ¿no? El versículo que dice de la abundancia del corazón Habla la habla la boca. boca. Habla la boca. Entonces, ¿de qué nos alimentamos? O sea, ¿qué es lo que estamos consumiendo? No hablo de alimento físico, ¿no? O sea, ¿qué es Ujú. lo que estamos consumiendo en lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos? Eso es lo que está alimentando nuestro corazón, nuestro ser. Así es Ujú. como nosotros vamos a percibir también el mundo, ¿no? Hay algo que me gustó que comentaba la lección, se los quiero leer, Ujú. que se me hizo muy bonito, dice, no es, mucho depende de tu fe y de tus expectativas. La buena noticia es que aunque tu fe sea pequeña, Dios puede hacerla crecer. Me Ujú. gustó, me encantó, o sea, porque yo sé que muchos, o sea, a mí me ha pasado que yo siento que no tengo la fe suficiente. Ujú. O sea, pero no es necesario tener una fe inmensa. O sea, Dios nos dice en su palabra que como un grano de mostaza. Si hemos visto el tamaño es diminuto, es Con una eso cosita comienzas. así. Ajá. Y con que tengas esa fe, con que creas un poquito, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Y como nos dice, o sea, poco a poco Él va a ir aumentando nuestra fe. Así es. Y la vida de Cristo, pues aquí en la tierra, para ir ya finalizando, pues nos dejó esa guía que nosotros debemos de llevar como cristianos. Sabemos que no es fácil, es difícil, pero con Dios sabemos que nos espera la salvación, porque la Biblia tanto, nos habla tanto del pasado y nos habla del futuro también. A mí me gusta mucho el futuro, más que el pasado, me gusta mucho leer sobre el futuro, que está en Apocalipsis, o sea, qué es lo que le espera a aquella persona que acepta a Dios en su corazón, la vida eterna, ¿verdad? Cuando Jesús regrese por segunda vez. Y también entender para todos aquellos que nos miran, si
se te dificulta leer la Biblia o dices, no, es que yo no creo eso o cualquier cosa, siempre hay que leer que la Biblia, el contexto, ¿no? De lo que se está hablando, porque a veces no nada más es irte a un versículo y dice, por ejemplo, Pedro mata y come, o sea, ya puedo comer todo. O sea, hay que leer de qué se está tratando eso, ese pasaje, o sea, ese Sí, versículo, a qué se hace referencia. Sabemos que se está hablando del Evangelio, de que exacto. sería predicado a los gentiles, que alcanzaría a todos. No precisamente habla del alimento físico, Físico. ¿no? Sino que Ujú. también hay que analizar eso. Entonces, ya para ir cerrando, Areli, Sonia, ¿algún mensaje o en resumen que podemos declarar o decir sobre la palabra de Dios en nuestra vida o a todas aquellas personas que estén estudiando la Biblia o quieran comenzar? ¿Qué podemos decirles? Yo quiero terminar ya comentando un pedacito del libro del deseo de todas las gentes que dice que la palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, creo que eso puede resumir un poquito lo que hemos estado platicando. La palabra de Dios tiene poder y puede transformar Amén. nuestras vidas. No importa lo que nosotros estemos luchando, nuestras tendencias, Dios a través de su palabra puede hacer un cambio en nuestras vidas. Y pues estudiémosla. Creo que es nuestra salvaguardia contra las artimañas del enemigo. Así que busquemos diariamente estudiar la Biblia y no solo escucharla por lo que nos contó alguien, sino que nosotros la consumamos. Así es. Recordemos que siempre nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en su ministerio, siempre señalaba la Biblia. Ujú. Y cuando una persona se le acercaba para preguntarle, fuera enemigo o enemigo, dice que les decía, ¿qué es lo que lees tú? ¿Cómo lo lees? ¿Qué dice la escritura? Y por último, quiero decirle que la palabra de Dios es el mismo carácter de Dios. Es Ujú. justa, es santa y es buena. Amén. Y así como nuestra vida física necesita el alimento, nuestra vida espiritual pues también necesita el alimento que es la palabra de Dios. Y Dios nos declara que aunque que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que meditemos en la palabra de Dios, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, estudiemos su palabra porque en ella tenemos la vida eterna. Amén. Nos vemos en el próximo repaso. Gracias, chicas, Arel y Sonia. Nos vemos en el próximo repaso aquí en el conversatorio.